Muy bien. Estamos en comunión con el Señor, con su Espíritu. A veces, siempre me asombro por allí. Hago mente local y veo cómo el Señor está en medio nuestro, escuchando las canciones, las oraciones que estábamos levantando. Y también ahora comentaré un poco anecdóticamente cómo esta meditación que me ha encargado Manuel que haga hoy día, también el Señor me sorprende y sigue trabajando en nosotros, ¿no? Sigue allí haciendo su obra. Voy a leer el texto que nos toca hoy día. Es un texto que se encuentra en Lucas capítulo 1, 39 al 56. Vamos a leerlo para comenzar a meditar y vamos a volver sobre ello. Dice así Lucas en sus notas, escribe: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a casa. Antes de seguir, quisiera si puedes pasar el vídeo que te he pedido. Como sabemos de su gran amor a la Virgen María, quisiéramos que nos hable de su visión sobre la misión que tiene María en la nueva evangelización y en la renovación de la Iglesia. Es verdad que María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio, ¿no? Ella es capaz de darnos la alegría de Jesús. María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. No, María es reina, señora. María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Voy a contar una anécdota muy dolorosa para mí. Y me invitó a cenar un matrimonio con varios hijos católicos, pero que eran profesores de teología y estudiaban mucho, ¿no? Y de tanto estudiar, no sé, tenían un poquito de fiebre en la cabeza, ¿no? Y entonces, en un momento de la conversación hablaban de Jesús, muy bien, realmente una teología, una cristología muy bien hecha. Y al terminar me dice: y bueno, nosotros ya conociendo a Jesús así,
no necesitamos a María. Por eso no tenemos devoción mariana. Yo me quedé helado, ¿no? Es decir, me quedé triste, mal. Es decir, cómo el demonio, bajo una forma de mejor, quita lo mejor, ¿no? Pablo dice que nos tienta bajo ángel de luz, ¿no? Y es una María sin maternidad. María es madre, primero. No se puede concebir ningún otro título de María que no sea la madre. Ella es madre, porque engendra a Jesús y nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca en nosotros. Es la que continuamente nos está dando vida. Es madre de la Iglesia. Es maternidad. No tenemos derecho, y si lo hacemos estamos equivocados, a tener psicología de huérfanos. O sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre, tenemos madre. Uy, ¿dónde se ha metido Marcelo? Uy, ¿dónde se ha metido Marcelo? Vamos a meditar lo que dice la Escritura, porque vamos a darle un poco de más mal cuerpo al Papa Bergoglio, porque, bueno, como cantábamos, ¿no? En varias de las canciones que hemos levantado al Señor esta mañana, inclusive la última que enseñaron, ¿no? Como decía una de las frases, ¿no? O ets tot per mi, res més no necesito, ¿no? Pero lo que me ha llevado el Señor en estos días, y vuelvo un poco a la anécdota, que a mí me tocaba predicar hace un par de domingos atrás y hubo una incidencia de calendario y bueno, al final tuve que cambiar con Miguel. Y claro, me tocaba otro tema y cuando vi que tocaba este tema, digo, ostras, María, ¿no? Porque como leímos ya la semana pasada con Manuel, estamos en los pasos del Señor y bueno, la semana pasada nos centramos en Zacarías, nos centramos en Elizabeth. Ahora, claro, el foco es un poquito Elizabeth, pero el foco de la Escritura nos está llevando a María. Y yo como vengo de ese trasfondo, el Señor ha estado trabajando en mí. Porque claro, ahora lo que hemos visto es un poco lo que en ese trasfondo del cual yo vengo, te llevan a esa fascinación mariana, ¿no? Es un extremo que, como vamos a ver ahora, es un pecado de un extremo, porque es una idolatría que se da en gran parte del mundo cristiano, ¿no? Hay millones de gentes que están en esa postura, que hay que corregirla, pero también el Señor me ha hecho ver en estos días que necesitamos un equilibrio y tampoco caer, por ejemplo, en lo que yo me he visto, que es un poco el pecado por defecto, que vamos a ver cómo nos lo plantea ahora la meditación, ¿no? Entonces tenemos un extremo, esa fascinación mariana, y tenemos, por ejemplo, en nuestros ambientes que se da lo contrario, el extremo opuesto, ¿no? El defecto, nuestro rechazo, nuestra frialdad, María no, o sea, ella, pues claro, nosotros veníamos, inclusive le decía a Miguel, comentando esto, para mí cuando yo me convertí al Señor, me acuerdo que sentí un peso muy fuerte, ¿no? De haber deshonrado al Señor tantos años, y esas cosas estaban en mi mente. Yo me acuerdo que era una sensación de angustia y tristeza que yo expresaba al Señor. Y te digo, con llanto, con un desconsuelo, porque creo que había estado mucho tiempo idolatrando a este tipo de ídolos, ¿no? Esos santos, a la Virgen María, como la plantea Papa Bergoglio, ¿no? Y vamos a ver cómo otros también han llevado a gran parte de la cristiandad a estar equivocados, ¿no? Así que sí, vamos a ponerle más mal cuerpo todavía a Bergoglio y vamos a también entender cuál es nuestra posición, que quizás a veces los que están de toda la vida dentro de la Iglesia evangélica no pueden un poco comprender, ¿no? Cuál es la diferencia, ¿no?
Y para esto me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo. ¿Puedes poner la portada del libro? Me ha ayudado muchísimo que encontré este libro que lo tenía en la biblioteca, que el último viaje que fuimos a Italia me lo regaló el pastor que tenemos allí. Y bueno, es una guía que ha publicado Leonardo de Quirico, y es un hermano que yo creo que lo dicen la mayoría, es uno de los más expertos en lo que es el pensamiento católico. Y bueno, que creo que ahora vamos a tener un poco comunión, ¿no?, a distancia. Leonardo Manuel lo conoce, puedes poner la foto es el pastor de una iglesia que han fundado en Roma, se llama la iglesia Breccia di Roma, y Breccia di Roma es un proyecto que nació casi cuando nosotros vinimos desde Italia. Nosotros con Silvia vinimos hacia aquí y salieron otros hermanos desde ahí de donde estábamos y desde Bolonia fueron a fundar Breccia di Roma. Esta es un poquito la comunidad que hay ahí en Italia. Breccia es un poco como decir una grieta, ¿no?, que se hace en un muro, y entonces Breccia di Roma es este grupo de hermanos nuestros que están allí tratando de llevar el Evangelio a la ciudad eterna de Roma, ¿no?, que es una ciudad donde, bueno, muchos inclusive fuera de aquí de Europa no creen que es necesario las misiones. O sea, muchos misioneros han sido quitados de Europa porque no, si Europa es un país cristiano, ¿cómo vamos a mandar misioneros? Pero esta gente nos demuestra que sí, que es necesaria allí especialmente un testimonio, ¿no?, del Evangelio. Y bueno, así hemos llegado a que el Señor ha estado trabajando conmigo estos días. Y bueno, veía, ¿no?, todo este libro que nos ha escrito Leonardo, y todo vamos a ir un poco abrazados de él para encontrar un equilibrio, un balance, ¿no?, desde esos dos extremos, como decíamos Miguel, ¿no?, que necesitamos para enfocarnos en lo que realmente cantamos, ¿no?, que Cristo es el único camino, ¿no?, la verdad y la vida. Pero tampoco tenemos que caer en la postura del defecto, que decíamos, ¿no?, del pecado por defecto, de rechazar completamente a María, y empezamos en ello, a verlo. Es que como los que venimos de allí, de ese mundillo, sabemos, ¿no?, que se le aplican tantos títulos, no solamente madre, porque él habla, bueno, como madre, y creo que era un poco aposta, ¿no?, porque a ella se le aplican títulos como a Jesús. La reina del cielo, se le aplican títulos como la abogada, la intercesora. Yo me acuerdo también cuando fue el Papa Juan Pablo II, que era un adolescente yo, y era Cristo por María, ¿no?, era el eslogan que había hecho la Iglesia Católica. Y bueno, y yo estaba allí metido en toda esa historia, ¿no? Pero como vamos al Evangelio, que es la única fuente de salvación para nosotros, y bueno, en su momento el Señor también, cuando me abrió los ojos, se me cayó la venda de los ojos, y claro, entonces empezamos a ver que la Escritura trata a María con mucha sobriedad, y no hace que ocupe un lugar central en la primera iglesia. Fonéticamente es el mismo nombre, María de la que él habla es la misma que vemos en el Evangelio, la misma del siglo I, pero teológicamente vemos que ha pasado algo muy tremendo, ¿no? Vemos que hay dos imágenes completamente distintas entre la María de la Escritura y la María que nos plantea la Iglesia Católica. Es como si se tratara de dos personas totalmente diferentes, ¿no? Y como decimos, ¿no?, ahora a través del Evangelio vamos a ir mirando cuál es el balance que necesitamos. Y creo que hay 3 puntos, como planteábamos en el esquema, ¿no?, que está aquí en el boletín. Hay 3 preguntas que nos vamos a plantear para respondernos. La primera es, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre la imagen de la actual María y lo que la Biblia nos está diciendo? Y claro, primero quisiera esbozar un retrato bíblico de lo que es María en la Escritura, ¿no? Y una consulta muy rápida de una llave bíblica nos muestra que el número de referencias que se hace a María en el Nuevo Testamento es muy bajito. La Biblia es muy prudente en presentar su figura. No se encuentra escondida en la historia del Evangelio, pero tampoco ella es parte central en la escena de los Evangelios.
Ahora, esto de ninguna manera disminuye la importancia que ella tiene para el cristianismo, ¿no? Sino que explica la modesta función que tiene como madre de Jesús. Los 4 evangelios nos presentan un retrato bastante armónico, ¿no?, de cómo el Señor Jesús vino aquí en medio nuestro. Y, por ejemplo, en el caso que nos compartió Miguel hace unos domingos atrás, le tocaba hablar sobre el prólogo de Juan, y vemos que Juan es muy escueto, él es muy directo, ¿no? Él dice, el verbo se hizo carne y arranca, no da explicaciones ni comenta sobre la infancia, no nos da detalles, ¿no? Por otro lado, Marcos también, en su relato, cuando habla de Jesús, lo presenta ya como un adulto y lo plantea ya anunciado por medio del testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Por lo tanto, nuestras fuentes son Lucas y Mateo. Pero bueno, nosotros ahora vamos a aprovechar lo que estamos viendo de Lucas, ¿no? Y Lucas comienza con el anuncio del ángel Gabriel, un poco como Manuel nos comentó la semana pasada que pasó con Zacarías, ¿no? Que el ángel, cuando él estaba sirviendo en el templo, se presentó el arcángel Gabriel a darle el mensaje que traía de parte de Dios. Y quisiera leer también algunos versículos de la anunciación hacia María, ¿no? Entonces, en 1:28 de Lucas, entra el arcángel Gabriel, un día está María allí, y entonces les saluda, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿no? Verso 30, entonces el ángel le dijo a María, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31, y ahora concebirás en tu vientre, mirad, o sea, es un poco como que no hay opción, ¿no? El Señor dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y me parece que otro verso clave que tenemos que leer es el 38, que eso también será parte de nuestras aplicaciones. Entonces María, nos dice Lucas, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, vemos que María, en un momento así inesperado, el ángel Gabriel se le aparece y, claro, le da este anuncio que es, bueno, bastante grande, ¿no? Le está anunciando un plan de salvación para toda la humanidad y un plan que trasciende completamente su situación personal, ¿no? Creo que por eso también la vemos bastante perpleja, ¿no? En el verso 29 dice que ella, cuando le vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Dice en el verso 29, ¿no? Y, claro, al punto de que Gabriel le tiene que explicar 2 veces, ¿no? En el 28 y el 30, que ella ha recibido el favor de Dios y por la gracia de Dios va a concebir a Cristo, ¿no? La Vulgata, que es la versión latina de la Biblia que usa la Iglesia Católica, tradujo esta expresión como gratia plena, que significa llena de gracia, e inició allí una serie de equivocaciones que hace entender que María posee una llenura de la gracia de Dios en sí misma, y sobre la base de esa traducción se ha sostenido que María posee esa llenura de gracia y que ella puede impartir, ¿no? Cuando se le pide. Esa llenura de gracia implica también que ella no tendría el pecado original. Pero en el Evangelio no hay ninguna pista que nos diga que María sea realmente llena de gracia y que esté vacía de pecado. La palabra favorecida que está usando el ángel aquí cuando le habla se utiliza para indicar que es una destinataria indigna de la gracia de Dios como cualquiera de nosotros. No hay ninguna razón de orden espiritual, ni moral, ni personal para atribuirle a María que ella tenga una característica especial. Notamos que la elección, el hecho de que María va a tener a Jesús, es un acto exclusivamente que el Señor está realizando por medio de su soberanía, ¿no? Verso 31, que leía y que remarcaba, ¿no? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a tu Hijo, ¿no? Que será llamado Jesús, que es el Salvador. Y también es interesante que María, en el verso 47, llama, ¿no?
al Señor, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dando a entender que ella necesita la salvación. No es que está llena de gracia y que ella no necesita de la salvación. Y lo necesita como cualquiera de nosotros. Repito, no hay nada intrínseco en su persona fuera de ese favor de la gracia de Dios. Otro indicio que nos dice que la historia está enteramente en las manos de Dios es el nombre que se le da al niño, ¿no? Que dice que el niño deberá llamarse Jesús, que la traducción significa el Salvador. Entonces, como vemos, Dios ha entrado en la vida de María, le ha anunciado un amplio plan de salvación y, como vemos, ella está bastante perpleja, ¿no? Y más pensando en que todavía era muy jovencita, estaba comprometida, pero su matrimonio todavía no estaba confirmado. Entonces yo creo que ella debe haber pensado, el Señor tiene que hacer algo muy grande para que esto se dé, porque yo todavía ni siquiera estoy casada, ¿no? Pero bueno, entonces el ángel le ha explicado que el Espíritu Santo vendrá sobre ella cubriéndola y el niño será concebido, ¿no? Y María, en el verso 37, tiene que recibir la confirmación del ángel, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, como decía, vemos en el centro de nuestra historia al Señor omnipotente y a su decisión y su plan soberano. Y viendo que María está en esta situación, ella no puede hacer más que dar el consentimiento al plan de Dios, ¿no? En verso 38, que también yo lo resaltaba en la lectura, ¿no? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aquí me gusta destacar que para María es importante la palabra de Dios. Es importante a tal punto que ella ni siquiera piensa en sus derechos, porque imagínate lo que te pasaría si te dan un anuncio de este tipo, cómo queda tu vida completamente cambiada, ¿no? Pero ella, como dice en el verso 38, se demuestra una sierva del Señor, y es un calificativo que ella misma se autocalifica como sierva. Papa Ratzinger, que es el anterior a Bergoglio, comentando un antiguo sermón de uno de los primeros padres de la Iglesia, sugiere la idea de que Dios necesitaba de la obediencia de María a la voluntad de Dios para que el plan de Dios se pudiera llevar adelante. Y, como decía, no vamos a ponerle más mal cuerpo a Bergoglio, ¿no? Porque un poco en la línea de Leonardo, y creo que también nosotros tenemos que tomar posición, ¿no? Como protestantes, no creemos absolutamente que los atributos de nuestro Dios necesiten del asentimiento de María para convertirse en una pieza clave de la salvación del Señor Jesucristo, ¿no? Y con todo el respeto que nos merecen, ¿no? La Iglesia Católica, sus papas, nos resulta muy difícil aceptar, ¿no? De que María se transforme en una pieza clave, como digo, del plan de salvación de Dios. Que vemos, ¿no? Que Lucas aquí insistentemente se está centrando en el Señor, en su soberanía, en su voluntad, ¿no? Y nos indica que el punto de partida de la salvación es la iniciativa del Padre, la encarnación del Hijo, el Señor Jesucristo, y la obra del Espíritu Santo, ¿no? La participación de María es simplemente instrumental. No quiere decir que no sea importante, pero no es algo clave para que el plan de Dios para salvarnos sea ejecutado, ¿no? Su acción, o sea, inclusive esta misma respuesta de María a Dios, está fundamentada en la gracia que el Señor pone en su vida para que ella pueda responder y aceptar la voluntad de Dios. Pero el plan del Señor no depende de María, aunque sí el Señor vemos que ha decidido involucrarla. Pero como vemos claramente del Evangelio, todo el énfasis de Lucas está puesto en el Dios trinitario y no en María. Pero es interesante que también vamos a analizar la respuesta de María, ¿no? En este canto que ella expresa, el Magnificat, tan famoso, como reacción a lo que le plantea el ángel, ¿no? En la Anunciación. Y también analizando el Magnificat vemos que allí ni siquiera tampoco tenemos una importancia mariana, sino que
el Señor mismo es el centro de atención del Magnificat. María está centrando su canto en exaltar el rol que tiene el Señor en la historia de la salvación. Exalta a Dios por quien es, exalta a Dios por su misericordia al querer salvar a su pueblo, exalta la encarnación del Hijo, la potencia del Señor, su misericordia, que va a cambiar el curso de la historia, ¿no? Y en el verso 48 ella continúa, ¿no?, con una línea que ha tomado ya en verso 38 y se vuelve a autocalificar como sierva, ¿no? El verso 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y María vuelve a hablar de nuevo de ella misma como una sierva. No vemos nada de exaltación mariana en nuestro texto. El canto que ella está levantando al Señor es una doxología impresionante, muy deudora de lo que es el canto de Ana en el libro de Samuel. Y también toma muchos elementos del Salmo 103. Esto nos hace entender que la palabra de Dios para ella era muy importante y la tenía en su corazón. Después del nacimiento de Jesús, María continuará humildemente meditando todas estas cosas en su mente, pero la atención nunca es sobre sí misma, sino que en su mente están solamente el Señor, sus planes, su obra. Ahora me gustaría que pensemos también en que el Señor Jesús redefine lo que son las relaciones, ¿no? Y es que en el Evangelio vemos que se presenta a María en distintos momentos, ¿no?, de la vida de Cristo. Y en cada una de las descripciones de María vemos que se le presenta como una persona normal. El Evangelio es muy claro en expresar las dudas que ella tiene, las dificultades que María presenta en hacer frente a la doble naturaleza de Jesús. Ella es una mamá que está viendo a su hijo, el Hijo de Dios, y muchas veces mete la pata y ella vemos que tiene que aprender sobre la marcha. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, vemos que Marcos la incluye completamente sumergida en el ostracismo que toda la familia de Jesús había entrado en una incredulidad, ¿no?, que inclusive les avergonzaba a ellos. Y dice que, ¿no?, Marcos dice allí que un día lo van a buscar los parientes de Jesús, avergonzados por las cosas que él está diciendo y haciendo, e incluso están intentando frenarlo, ¿no? Y María está allí metida en ese grupo de familiares, tratando de frenar a su hijo, ¿no?, que es el momento tan importante cuando Jesús redefine, ¿no?, las relaciones y declara que su madre, su hermano y su hermana son aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Marcos 3:35. En este sentido vemos que Jesús, como decimos, está redefiniendo las relaciones desde un punto de vista de la obediencia al Señor. En la familia del Señor no cuentan las conexiones ni el estatus de los roles que puedan haber a nivel biológico o cultural, sino que lo que realmente cuenta es la mansedumbre del carácter basado sobre la obediencia que tenemos a nuestro Dios. Luego de la ascensión del Señor Jesús, María y los hermanos de Jesús pasarán a formar parte de la primera iglesia, pero siempre con las mismas condiciones que los demás discípulos. Ella no tiene ningún tipo de estatus privilegiado, que es lo que vemos que se ha ido cambiando. María sí tuvo el honor de llevar en su seno al Señor Jesús, y entendemos que esto fue algo único, como está reconociendo Elizabeth, ¿no?, aquí en este canto que ella misma le declara cuando la va a saludar. Pero según Jesús vemos que los hijos de Dios son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Volvemos a remarcar, el Evangelio no reconoce en María un rol especial en cuanto a la encarnación de Jesús, y tampoco le da ninguna categoría privilegiada, la presenta solamente formando parte de la familia espiritual de Cristo, como una creyente en el Señor Jesucristo, en las mismas condiciones que cualquiera de nosotros. Otro suceso que también es interesante que recordemos es
cuando el Evangelio nos habla de que ella están allí en un viaje y Jesús se pierde, Jesús va al templo y ellos se preocupan mucho. Jesús tenía 12 años, está en Lucas capítulo 2, y María tiene que aprender que la prioridad de Jesús está en la paternidad de su Padre Celestial y no en su autoridad como madre. También muy importante que recordemos el momento de las bodas de Caná, ¿no? Cuando María se presenta allí en el medio de la boda y es como que intenta forzar el hecho de que Jesús ya se tiene que presentar como el Mesías públicamente, pero Jesús le frena los pies y le dice que no es el momento, que ese momento no ha llegado y que no es competencia de ella, sino que tiene que respetar el tiempo que el Padre ha establecido para que Él sea reconocido como Mesías, ¿no? Vemos que Cristo prioriza su obediencia al Padre Celestial y no a María. Jesús deja ver que ella no puede imponerle su tiempo por más intenciones buenas que pueda tener, ¿no? Pero es interesante en este texto de las bodas de Caná, de Juan capítulo 2, cuando ella termina y nos demuestra cómo ha aprendido, porque ella termina diciéndole a todos los que estaban allí que escuchen, ¿no?, lo que el Hijo Jesús les dijere, ¿no? Otro tema que me parece buenísimo que podamos meditar y que Leonardo lo considera en esta guía evangélica es el silencio de Pablo. Pablo para nosotros es muy importante porque todos sus escritos y reflexiones son esenciales para comprender el significado de la obra de Cristo. Y es notable cómo Pablo hace un silencio respecto de María. Solo la nombra y en un modo anónimo en Gálatas capítulo 4, verso 4, donde está hablando y explicando sobre la encarnación del Hijo de Dios y menciona a la mujer, entre comillas, que ha dado a luz a Jesús. Vemos que María no encuentra puesto en la teología de Pablo en lo que se refiere al plan de salvación. Desde el punto de vista de Pablo es totalmente injustificado sostener que María puede ser un nexo entre el cielo y la tierra, ya que él insiste permanentemente enseñando que el único puente entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. María, la Madre de Jesús, se beneficia de la aplicación de la salvación obtenida en Cristo y ella es una mujer normal como cualquiera de nosotros. Vamos a la segunda pregunta que vamos a contestarnos, ¿no? ¿Cómo se puede comprender esta diferencia que hay entre la imagen de la María que millones de cristianos católicos siguen respecto de lo que es la María bíblica? Y Leonardo explica que no encontramos un hecho singular que pueda explicar un crecimiento tan grande de la Mariología. Las creencias y las prácticas en relación a María se han desarrollado a partir de una serie de factores. Uno de estos factores son los evangelios apócrifos. Por otro lado, la introducción de fórmulas muy discutibles en el ámbito de la interpretación bíblica por parte de los padres de la Iglesia. Pero hay un factor que sí que es preponderante, es que lo tenemos que tener en cuenta, que es la piedad popular. Liturgias centradas en María, oraciones dirigidas a María, devociones en honor a María. Esto es lo que constituye la base del crecimiento mariológico. A través de las prácticas de las oraciones devocionales, María se transformó de ser un modelo de fe, que es lo que intentamos rescatar del Evangelio como aplicación hoy día nosotros, y pasó a ser un objeto, un sujeto de la fe. Y así, yo recuerdo que había una explicación entre la diferencia que tenías que tener en la mente cuando decías que no estabas adorando a María, y estaba en la diferencia que hay entre la devoción, la veneración y la adoración. Pero claro, esto es algo tan técnico
que yo creo que nadie de los que ejercen la mariolatría se da cuenta, porque es una línea tan sutil que tú no te das cuenta que en vez de estar venerando o haciendo una devoción a María, en realidad lo que estás haciendo es adorándole y por lo tanto deshonrando al único Dios verdadero, que no desea que ninguna otra persona reciba el culto que solamente Él se merece. Desde los primeros siglos de la Iglesia cristiana, todo este desarrollo se fundamentaba por una norma que había, que era la lex orandi, lex credendi. Y con esta fórmula se indica que todo el contenido de las oraciones se transforma en el contenido de la fe. O sea que lo que las personas oran se transforma en el objeto de la fe. Y así lo que proviene de la liturgia se transforma en la teología. Y entonces esta división, ¿no?, como decíamos, de veneración y adoración, que la gente no distingue porque no te das cuenta, se transformó en el impulso de lo que es toda esta fascinación por María, ¿no? Y como nosotros bien sabemos y lo tenemos claro, lo hemos cantado, hemos orado, gracias a Dios esta mañana, todo esto no está de acuerdo a la Escritura, porque no cumple con ninguno de sus parámetros. Y finalmente todo esto llevó a todos los fieles, ¿no?, la mayoría, inclusive como dice aquí Bergoglio, ¿no?, ¿cómo no vas a venerar, no vas a ser devoto de María, ¿no?, esperando recibir su bendición? Toda esta intensa religiosidad mariana se proyectó a que María fue prácticamente al nivel de una divinidad femenina y fue separada de lo que es el retrato bíblico a algo que es ideal. Tercero, algo que nos tiene que ayudar a nosotros para lo que yo decía que el Señor ha estado trabajando en mí estos días, ¿no? Cómo no caer en el otro extremo del pecado por defecto, ¿no?, de rechazo, de frialdad en contra de la figura de María, cómo tenemos que recordarla, ¿no? Y Leonardo nos lleva a reflexionar sobre el ejemplo de María y nos propone que la mariología tiene que ser sometida a un proceso de desmontaje desde un punto de vista bíblico. Necesitamos encontrar un equilibrio entre las posturas extremas que nos llevan, como decía al principio, ¿no?, al pecado por exceso, esa fascinación con María de la Iglesia, especialmente católica romana, al otro extremo que tenemos en muchos de nuestros ambientes, que es el pecado por defecto, ¿no?, que es ese rechazo a la figura de María. Necesitamos un balance que evite problemas, ¿no?, porque ninguno de los dos extremos honra al Señor. Y no podemos negar, también nosotros que nos concentramos en la Escritura, que María es un modelo sano, si lo miramos desde la óptica bíblica, ¿no? La Escritura posee una rica teología de la imitación, la cual nos lleva a que apreciemos en un modo equilibrado a María, ¿no? Y la verdad que asombra, ¿no?, la Escritura, ¿no? Nosotros en el management y todo esto se aplica el famoso benchmarking, ¿no? Es como copiar lo mejor de los mejores. Y el apóstol Pablo lo plantea, ¿no? En 1 Corintios 11:1, él mismo dice que le miremos a él, que le imitemos a Pablo, porque él es imitador de Cristo, ¿no? Y entonces es en esta línea que queremos meditar esta mañana, cómo tenemos que mirar a María desde un prisma bíblico, ¿no? Aprender esta dinámica significa centrarnos en el modelo, madurar conjuntamente al modelo y en nuestro caso es con el objetivo de que Jesús sea formado en nosotros, ya que es Jesús la imagen de quien nosotros tenemos que ser formados y transformados, ¿no? Y creo que una pregunta simple es la que estábamos planteando en la introducción, ¿no? ¿Cómo recordamos a María?
Y creo que tenemos un esquema de 4 aplicaciones que es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Y la primera de estas aplicaciones es que ella sabe escuchar al Señor, escucha y sabe responder de modo correcto al Señor. Como veíamos, María es una persona que ahí cuando se le presentó el ángel, por más que todo lo que le estaba planteando, ella escuchó activamente y su respuesta fue, ¿no? Sí, que se ha hecho según lo que tú dices, ¿no? Aunque si el mensaje implicaba un cambio completo de su vida, radical, pero vemos que ella es dócil para aceptar ese cambio que le plantea el Señor y obedecer. No se concentra en sí misma, ni, Señor, yo tengo derecho a esto, lo otro, sino que ella es dócil, humilde y sencilla. Y nosotros tenemos mucho que aprender en este sentido de María. Por otro lado, me parece que otra aplicación es que María nos enseña cómo celebrar al Señor. Y ¿no? Como veíamos, este Magnificat es un canto tremendo, ¿no? Donde ella toma inclusive mucho de la Escritura y celebra el acto de la salvación que el Señor está haciendo, ¿no? Para redimir al mundo y también a su persona, ¿no? Ese canto que se concentra en el pasado, en su presente, que mira al futuro, ¿no? Y creo que nosotros nos tenemos que contagiar de María en este sentido, que podamos ser discípulos de Cristo como ella, que celebramos a nuestro Señor. Creo que es una lección muy importante que nos llevamos esta mañana, ¿no? Tercera aplicación, que María nos demuestra que siempre está al lado de Cristo. Vemos del Evangelio que ella siempre buscó estar al lado del Señor Jesús. Desde que nació Jesús, ella estuvo cerca de Él, en los momentos de mayor gloria, hasta en los momentos más difíciles, cuando Jesús fue abandonado por todos sus seguidores, ella estuvo allí, ¿no? Y siempre al lado de Jesús, como la veíamos, ¿no? En Marcos capítulo 3, con cierta incredulidad, o aprendiendo, ¿no? En la niñez de Jesús, cuando Jesús le dice que ella no puede interponerse en los planes del Padre, ¿no? Pero siempre al lado de Jesús, en los altos y bajos de la vida. La cuarta aplicación que creo que nos deja esta meditación esta mañana es que ella es un muy buen ejemplo de cómo formar parte del pueblo de Dios. Porque después de la ascensión de Cristo, María pasa a formar parte de aquella iglesia primitiva, como decíamos, sin ningún tipo de estatus especial. Ella era una más de las discípulas allí que se juntaba con los hermanos para orar, para mantener la comunión cristiana, seguramente para aprender la enseñanza de los apóstoles, y vemos que es una miembro muy leal de la iglesia primitiva. Se integró al lado de los demás discípulos alrededor del Señor Jesús, y ella nos demuestra la responsabilidad que implica formar parte del pueblo de Dios. Y de esta forma también vemos que María nos da una referencia muy importante que nosotros podemos seguir, ¿no? Entonces, para honrar la memoria de María, creo que este cuádruple esquema de aplicaciones es mucho mejor, ¿no? Que todo el sistema mariano de creencias que se plantea la Iglesia Católica, ¿no? Tanto a nivel extrabíblico, con los apócrifos y todo eso, y a veces antibíblicos, ¿no? Como todas esas devociones, rosarios, procesiones que se hacen en honor a María, ¿no? Y estamos seguros que María, la de la Biblia, ¿no? La del Evangelio, se opondría totalmente a esas demostraciones de fervor popular, ¿no? Y principalmente si tenemos en cuenta las bodas de Caná, ¿no? Cuando ella misma se da cuenta que estaba errando y termina recomendando a todos los de la boda que escuchen lo que el Señor Jesucristo les tiene que decir, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, el único Salvador del mundo y el Rey de Reyes y Señor de Señores.